¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. En el segundo trimestre del año, tome nota, la economía chilena creció 18,1%. Es una cifra muy impresionante, tanto así que es el mayor salto, el mayor crecimiento que se tiene registro desde que comenzó a medirse el Producto Interno Bruto, el PIB, en 1986. Para un trimestre no había habido nunca un salto de esta magnitud. Pero hay que poner paños fríos también, porque ¿de qué estamos hablando con no solo un número? ¿Qué explica ese número tan impresionante? Mire, según el último informe de cuentas nacionales del Banco Central, que entrega esta información, este resultado se explica, es multifactorial, pero por la baja base de comparación del año 2020, el mismo segundo trimestre de hace un año y ahora. Baja base de comparación es que si te fue muy mal en un año, es muy fácil, por así decirlo, que te vaya bien. No es fácil, pero es para conceptualizarlo. Entonces, esa es la base de comparación, porque el año pasado fue muy malo, ¿no? Bueno, otros factores fueron las medidas económicas de apoyo a los hogares y empresas, los retiros parciales de los fondos previsionales, una mayor adaptación, esto es interesante, la mayor adaptación de la economía a las restricciones sanitarias. Hay un comportamiento de nuestra economía que algunos han hablado de una economía muy resiliente, y eso es interesante para el largo plazo en general. Porque hay cosas de largo plazo y los estímulos monetarios no son para siempre. En cambio, si eres capaz de adaptarte, sí puede ser una virtud para adelante. Bueno, además se observó un aumento generalizado de las actividades económicas. ¿Qué destaca? La contribución de los servicios personales, en particular de educación y salud, también del comercio y en menor medida de la industria manufacturera. En cuanto al gasto, el crecimiento del PIB fue encabezado por una mayor demanda interna, la que creció un 31,7%. Todas son cifras como sacadas de otra época, de otro país, como muy poco de lo que venía teniendo Chile, ¿no es cierto? Que se crecía al 3, al 4, en épocas al 7, pero no esto. Bueno, el mundo está muy raro en este sentido, ¿no? Y las crisis producen estos vaivenes. El presidente Piñera valoró la cifra asegurando que pone a Chile en una posición de liderazgo, aunque afirmó que hay que seguir trabajando. Es muy interesante porque se retoman niveles de actividad económica no solo prepandemia, pre-18 de octubre. Ahora, hay mucho más de fondo, los especialistas nos explican siempre que lo que hay que preocuparse no solamente de si hay mucho consumo, si hay mucha plata dando vuelta. ¿Cómo está la inversión? ¿Cómo está la inversión en infraestructura, por ejemplo? Ese tipo de cosas marcan no solo el PIB de ahora, sino que el PIB que le llaman los expertos tendencial. Y ese es el que hay que mirar para saber si podemos estar tranquilos. Y ese, lamentablemente, no está muy bueno. Vamos a la mesa. Bueno, lo que queremos saber ahora es cómo están las predicciones del tiempo, qué indican los expertos, los sistemas meteorológicos, porque de los años más secos de mucho tiempo, sigue siéndolo probablemente, este frente que estamos viviendo, al menos aquí en Santiago y hacia el sur hace unos días, abre esperanzas y hay que preguntarle entonces al ministro Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas, ¿cómo nos deja, con qué niveles de déficit, de agua lluvia y qué es lo que viene hacia adelante, ministro? Muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Hola Matías, efectivamente estamos con un déficit enorme hasta ahora, del orden del 67% comparado con un año normal. Si se dan los números que se han previsto, 40 milímetros en la región metropolitana, bajaríamos de 67 a un déficit de 60%, o sea que sigue siendo un año muy seco, pero sin duda que nos ayuda, particularmente no solamente por la lluvia, sino por lo que pudiera aportarnos en nieve. La isoterma está bajita, más ¿no? bien baja, Claro. y eso tiene dos cosas positivas. Una, nos deja nieve y eso nos ayuda para la primavera y verano. Y segundo, disminuye las posibilidades de que tengamos aluviones, no las elimina, pero las disminuye, porque hay menos precipitaciones sobre una zona que ha tenido mucha sequía y por lo tanto hay
menos escurrimiento de agua y por lo tanto menos probabilidades de que hayan escurrimientos importantes que producen remociones, aluviones, que podrían causar un daño muy grande como tuvimos en enero del año pasado. La Hoy día isoterma, la ministro, isoterma está mucho más baja y por lo tanto estamos teniendo una parte del frente que se está quedando como nieve y que nos ayuda por esos dos aspectos. la isoterma es que se hace nieve mucho más abajo, cuando, al contrario censo, que no es lo que ocurre ahora, pues usted me explica bien, pero la isoterma muy arriba, llueve muy a la altura y el triángulo del embudo junta más material que llega a convertirse algunas veces, no es el caso de ahora, para aclarar, en que se dé escurrimiento de mucha tierra e incluso queda, bueno, nos acordamos aquí de Escobas Grandes, la zona de Locaña, de Peñarol en Alto, ¿no? Esto es distinto, que iba a nevar bien abajo, ¿no es cierto? Claro, aquí estamos hablando del isoterma cero, que es donde se produce justo la división entre la lluvia y la nieve. Todo lo que está hacia arriba del isoterma cero, estamos hablando de que va a nevar y por lo tanto se va a quedar como nieve. Todo lo que está hacia abajo va a ser lluvia y por lo tanto se va a ir a los ríos inmediatamente, va a aumentar el caudal y se va a ir al mar. Y por otra parte va a ser un factor que va a ayudar a los aluviones. Eso. Entonces, la nieve lo necesitamos. Solo por dar un dato, hoy día en la zona central, en la zona metropolitana, Laguna Negra está al lado del embalse del Yeso. Yeah. O sea que está en el nacimiento del río Maipo, está en la base de lo que ocupamos todos para poder tener agua. Hoy día tenemos un déficit de 99%. Tenemos un déficit de nieve, tenemos solamente el 1% de la nieve que deberíamos tener en un año normal. Wow. Deberíamos tener equivalente a 500 milímetros de agua y tenemos solamente 5 milímetros de agua. O sea, no hay nada de nieve. Y por lo tanto, esta nieve es muy, pero muy bienvenida. Riesgos, claro que hay riesgos, podemos tener aluviones, no sabemos exactamente dónde, pero podemos hay una alerta con menos riesgo que en enero del pasado, pero tenemos, producto de la intensa precipitación en poco tiempo, la intensa sequía anterior y una isoterma que si bien está más abajo, no está todo lo abajo que quisiéramos. Bueno. A ver, usted habló recién de agua potable para una ciudad como esta, la región metropolitana, Santiago, déficit enormes y no sé si se llegó a pensar algún momento en riesgo de abastecimiento o eventualmente algunos decían que se podía en el mediano plazo haber racionamiento de consumo. En función de lo que está pasando ahora, ¿cómo queda la situación del agua potable? A ver, hay dos tipos de riesgo en el agua potable. Uno es no tener agua potable porque no tenemos la reserva. En el caso de Santiago, la principal reserva de agua potable está en el embalse del Yeso. El embalse del Yeso, a diferencia de todos los otros embalses del país, tiene más agua que la que ha tenido en muchos años, tiene más agua de lo que ha tenido en el promedio histórico. Y eso gracias a las medidas de emergencia que tomamos, pensando que podía pasar algo como esto. Utilizamos una gran parte del Maipo en llenar el embalse del Yeso a partir de noviembre del año pasado. Tomamos aguas del verano y particularmente aguas del invierno de la agricultura. Priorizamos el consumo humano y las pusimos en el embalse del Yeso. Hoy día tiene 178 hectómetros, o son 178 millones de metros cúbicos. Eso es más de lo que ha tenido, 2% más de lo que ha tenido en un año promedio histórico, muy lejos de lo que ha tenido en los años anteriores, y eso nos permite asegurar que el abastecimiento de la región metropolitana está sin problema. Pero el problema que podríamos tener con estas precipitaciones, que es un problema puntual, tiene que ver con la turbidez. La turbidez es algo, 6 millones de los 7.4 millones de personas que se abastecen a través de la sanitaria en la zona urbana, se abastecen de aguas superficiales. El Maipo principalmente, pero también el Mapocho. Y si esos ríos tienen turbidez, entonces no podemos captar agua porque llegaríamos con agua, digamos, que no podemos tratar en las plantas y no podríamos abastecer de agua potable de buena calidad. El resto se abastece de fuentes subterráneas. Entonces, tenemos una capacidad hoy día de 34 horas gracias a las piscinas de Pirque y a algunos pozos que hemos desarrollado
que permiten a la ciudad de Santiago poder operar sin captar aguas superficiales, sin captar aguas del Maipo y del Mapocho durante 34 horas. Estamos trabajando para llevarla a 48 horas, pero actualmente tiene 34. Entonces, si superamos esa cantidad de horas sin poder captar, naturalmente tenemos un problema. Pero hoy día no esperamos que esa sea la situación. Estamos teniendo hoy en ciudades más pequeñas, en el caso de Coya, ya tuvimos que parar las captaciones, la empresa sanitaria del lugar tuvo que parar por la turbidez que tiene el río correspondiente, pero es un lugar pequeño que podemos abastecer a través de camiones de aljibe si las 7 horas son sobrepasadas. Eso en la región metropolitana no es posible. Entonces, por el momento está todo, digamos, bajo control, las plantas siguen funcionando, pero si la turbidez de los ríos aumenta, tenemos que parar las plantas. Si tenemos que parar las plantas más de 34 horas, naturalmente comenzamos a tener problemas. En el mes de enero del año pasado, de este año, perdón, estuvimos a punto de llegar a esa situación. ¿Qué es lo que indica el pronóstico del frente que estamos en este momento? ¿Cuánto durará? Y eventualmente dicen que puede venir otro pronto. ¿De qué magnitud sería? Bueno, lo que estuvo hoy día en la Dirección de Meteorología de Santiago, lo que me dicen es que no hay duda que vamos a tener precipitaciones intensas hoy día en la noche hasta mañana en la mañana, pero de ahí van a decrecer rápidamente. Los pronósticos hacia el fin de semana han ido decreciendo y por lo tanto lo que se pensaba que iba a pasar el sábado, hoy día más bien el pronóstico es que no va a llover. Es más, todo esto es probabilístico, pero sí, hoy día la probabilidad está más bien en que no va a llover. Y respecto a la semana que viene, yo diría que está demasiado lejos para poder hacer un pronóstico. O sea que existe una probabilidad no tan baja de que estas lluvias que estamos viendo sean las últimas del mes de agosto, y recordemos que en junio, julio y agosto los tradicionales que tenemos la mayor parte de las lluvias. Para dar una idea, hoy día tenemos un déficit del 67%. Si llueven los 40 milímetros que se supone van a llover en la región metropolitana, vamos a reducir el déficit al 60%. O sea, seguimos siendo algo muy seco. Si se dan esta interpretación que acabo de dar de que no lloviera nada más en el año, bueno, terminaríamos el año con un déficit del 65% y este año sería el cuarto más seco en la historia de nuestro país. O sea que todavía estamos en una situación muy crítica. Es muy bienvenida la lluvia, particularmente muy bienvenida la nieve. Seguimos en un estado, aún con la nieve, aún con la precipitación, en una situación crítica. Ministro, ese 67 y eventual 60% de déficit es para el país, ¿no? No para la red metropolitana. Estoy tomando los números de la región metropolitana, pero son representativos de toda la zona centro-norte y centro-sur. Se comporta muy parecido en estos números. ¿Y qué me dice del estado de, ya sea los servicios de agua potable, de los frentes que eventualmente, o que estamos viviendo, o que vienen de Santiago al sur? ¿Cuál es la condición que usted ha podido monitorear? Las lluvias en la zona sur, es decir, digamos de la Araucanía al sur, o de los lagos al sur, lo que se estima es que son frentes para lo que son las lluvias en esos lugares, que son moderados y por lo tanto no se esperan eventos de importancia. Lo mismo en la zona del extremo norte, tampoco este frente está afectando. Así que donde está realmente los mayores impactos, zona metropolitana, región de O'Higgins también, son donde se espera el mayor impacto, y lo más importante hoy en la noche. Hoy en la noche son los impactos mayores. En cuanto a condiciones, digamos, de más largo plazo, ya sabemos, donde más pega la sequía, centro-norte, entre Atacama y Maule, digamos, centro-norte y centro-sur, es donde estamos sufriendo la peor sequía, pero ahí vive el 80% de los chilenos y está el 75% de la actividad. Oye, ministro, lo quiero sacar un segundito del tiempo. Las otras veces que hemos conversado es sobre los planes de inversión pública en esta etapa de crisis.
Y me gustaría, ya que estamos aquí conversando, ya que vimos estas cifras de un crecimiento de PIB de 18,1% segundo trimestre, ¿cuánto ve usted, cómo ve hacia adelante la inversión? No solo la pública, sino que me imagino que ustedes monitorean en general cómo viene hacia adelante la perspectiva. Bueno, hacia adelante es muy importante lo que puede crecer la inversión, porque hasta el momento ha crecido la inversión, pero mucho más ha crecido el consumo. Claro. El consumo privado, digamos, el gasto ha estado creciendo muy fuertemente. Estamos hasta ahora, además, en la tarea que es importante, pero más fácil, que recuperar lo que teníamos antes. Hoy día Chile es el 8º país de la OCDE que es capaz de recobrar la situación que tenía antes de la pandemia. O sea que lo hemos hecho bien en la vacunación, lo hemos hecho bien en la recuperación, pero todavía nos queda, digamos, crecer. Y crecer no se basa en el consumo, se basa en la inversión, se basa en ser capaz de producir, capaz de ser, digamos, tener productividad, ser capaz de exportar, ser capaz de producir, digamos, algo que otras personas quieran comprar. Así que esa tarea para nosotros es muy importante. Y la infraestructura es como la espina dorsal del crecimiento, es como la espina dorsal del desarrollo de un cuerpo. Para la productividad. Entonces, si uno no la tiene, es imposible crecer. Claro, para la productividad está basada en tener esa espina dorsal, y eso requiere puertos, aeropuertos, carreteras, y en algunas de esas cosas, y no pocas de esas cosas, nos hemos quedado un poco atrás. Nosotros vemos que en materia de carreteras, en materia de aeropuertos, también en materia de puertos, tenemos una tremenda tarea, y por esa razón estamos aumentando esa inversión fuertemente, no solamente por la inversión pública, sino que también porque el plan de concesiones está creciendo. En los últimos años nosotros hemos invertido entre 800 y 900 millones de dólares al año. Hoy día estamos pasando a más de 4.000. Entonces, un cambio gigante. Este año, ya en los primeros meses, hemos hecho más de lo que hemos hecho en cualquiera de los 30 años anteriores, en materia de licitación de nueva infraestructura a través de concesiones, carreteras, hospitales, embalses, en fin, aeropuertos. El lunes vamos a poner en el llamado a licitación del segundo aeropuerto del país, que es el LOA, el de Calama. Y así. Entonces, eso es totalmente necesario para poder tener un piso, un sostén al progreso futuro, que va a depender naturalmente de las políticas que apliquemos. No somos inmunes a lo que decidamos hacia adelante, pero sin una infraestructura no hay manera, independiente de la política que sigamos. Es la plataforma, la inversión pública y sobre todo en infraestructura es la plataforma para que el resto de la economía pueda dar ese salto. Exactamente, nos da la posibilidad, naturalmente, dependiendo de las instituciones que nos demos, dependiendo de lo que hagamos, lo podemos hacer mejor o peor, pero sin ese soporte no es posible. No es posible si no hay el espacio para que pasen los camiones, aterricen los aviones, lleguen los barcos, a las industrias puedan producir. Sin esa infraestructura no es posible, digamos, tener un crecimiento, y eso hay que hacerlo con anticipación. Si no, nos vamos quedando permanentemente atrás, y ese es el esfuerzo que estamos haciendo ahora, aprovechando no solamente de hacer un impulso para tener más empleo, sino también de recuperar algunos pasitos atrás que nos habíamos quedado. Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas, muchísimas gracias como siempre por conversar con nosotros. Que esté muy bien. No, gracias Matías, hasta luego. Chao, buenas noches. Hacemos una pausa, ya volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta en vía pública y es imposible no mantener un ojo puesto en lo que ocurre en Afganistán, lo que ocurre en un país que está asediado por un grupo muy radical, que tiene un historial muy violento y que ha prometido ciertas formas nuevas, pero que tampoco da muchas evidencias de que vaya a haber cambios versus el comportamiento violento y agresivo, y sobre todo violento con mujeres, que había tenido antes. El talibán nos tiene muy preocupados a todos, por lejos que esté, porque hay una situación
muy dramática. Vamos a tomar contacto con Gabriela Hagedorn, que es docente de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo. Es experta en temas de terrorismo y conflictos del Medio Oriente. Gabriela, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola Matías, bien y tú, muchas gracias por tenerme aquí. ¿Está bien pronunciado tu apellido? Lo primero, perdón, por respeto. Lo pronunciaste perfecto. Wow, ya, no era fácil. Bueno, es imposible, porque alguien dirá, bueno, ¿y hasta cuándo hablan de Afganistán si ya no hay noticias? El otro día alguien me dijo, bueno, siguen hablando y ya no ha pasado nada nuevo. Es que no hace falta que pasen cosas nuevas. Hace falta no perder la vista de un régimen que promete violar los derechos humanos a un porcentaje a la mitad o a lo mejor más de la mitad de su población, que son las mujeres. No conozco la relación hombre-mujer en esa sociedad, pero debe ser la mitad. Hay promesas. ¿Hay como creerle a las promesas del Talibán de que ahora se van a comportar de una manera distinta? Ese es exactamente el problema y lo que, como decías tú, hay que estar súper atentos porque esa es la gran incertidumbre que hay hoy día, ¿no? Como qué va a pasar, se repetirá la historia. Hay que recordar que han pasado 20 años en que no está el Talibán y dentro de esos 20 años han pasado muchas cosas, han habido muchos progresos en cuanto a la mujer, al progreso de las mujeres, han tenido acceso a la educación, han podido ir a la universidad, han podido trabajar en distintas cosas y además han sido parte del Parlamento. Perdón, entonces, han podido caminar por las calles exacto. a cara descubierta, que me parece tan obvio. Bueno, eso fue un logro. Eso fue un gran logro. Pero además, los mismos talibanes que están hoy día al mando han vivido eso, han vivido ese progreso. Entonces está esa duda de qué realmente va a pasar. Yo creo que hay dos escenarios bastante, por lo menos lo veo así. Uno es el que realmente cumplan la promesa de que no va a cambiar en el caso de las mujeres todos estos derechos que se le han dado, pero también han remarcado de que se va a hacer, si bien está dentro del marco de la ley islámica, que es la ley Sharia, ¿cierto? Sí. Y está este otro escenario en que tal vez un poco dudoso que aparezca en el corto tiempo, porque se sabe que tiene todos los ojos están hoy día en Afganistán, en que realmente se supriman todo el progreso que ha habido con la mujer. Y ese es el gran miedo que tienen hoy día las mujeres afganas. Thomas Friedman, que es uno de los columnistas más prestigiosos de Estados Unidos, del New York Times, ayer decía que de alguna manera esbozaba y trataba de explicar por qué podría haber un incentivo del Talibán a comportarse distinto. Y entre otras cosas es porque Afganistán, país del cual ellos se van a hacer cargo a la fuerza, pero se van a hacer cargo va a requerir de apoyo exterior, va a requerir de inversión extranjera, no se puede mantener aislados porque es un país muy afectado económicamente. Por lo tanto, si el Talibán quiere proyectarse, va a tener que darle un nivel de bienestar a su población y para eso necesita, y decía una frase, da la impresión que en alguna parte deben tener anotado el teléfono de la Casa Blanca, decía. Es decir, ellos tampoco quieren romper con Estados Unidos, sobre todo aún cuando Estados Unidos, que ya no está dentro, que es un problema, Estados Unidos ya va a estar afuera de su frontera, entonces la relación puede ser distinta con Washington. Mira tú, ¿piensas de esa manera tú, Gabriela? Sí, de todas maneras, yo creo que saben que están siendo observados, saben que hubo un acuerdo con Estados Unidos, saben que en el fondo las personas que viven hoy día en Afganistán son muy distintas a las que vivían hace 20 años atrás. Y en especial hablando de las mujeres, son mujeres que se han educado, son mujeres que han trabajado, son mujeres que ya no están dispuestas y lo hemos visto porque ha habido mujeres que han protestado y hombres también que han protestado en contra de los talibanes y que ya no se van a quedar callados como antes. Entonces yo creo que además las redes sociales, el acceso al internet, lo que vemos hoy día, hace que todos estemos atentos a lo que está pasando y como decías tú, no les va a convenir hacer nada extremo porque está un sinfín de países que están muy atentos a lo que está pasando, en especial con los derechos humanos de las mujeres. Decía Friedman que los afganos, Afganistán o el Talibán navegan un mar lleno de tiburones de países cercanos, algunos de ellos limítrofes, India, China, que están dando vuelta, Pakistán, que son países poderosos, grandotes, que van a tener seguramente mucho interés. Y Estados Unidos, frente a ese contexto de grandes potencias, grandes países cercanos, Estados Unidos le puede ser, mira la paradoja, al Talibán de mucha utilidad, si se quiere, para conseguir o recursos o cierto nivel de asociatividad.
estaríamos hablando de un talibán no 2, 4.0, es decir, le interesara la inversión extranjera y el respeto a las mujeres. Claro que sí. Yo creo que es importante también aclarar de que las mujeres hoy en día, hablando de este mismo tema, las mujeres hoy en día afganas también están muy preparadas para hablar sobre lo que es el feminismo y yo creo que lo que hemos visto hoy día en redes sociales, perdón que te cambie un poco la pregunta, No, pero por favor. lo que hemos visto en redes sociales hoy día es que hay mucha gente preocupada específicamente por el uso del burka, el uso del velo, que si les van a no vemos mujeres hoy día mucho en las noticias porque yo creo que ellas mismas tienen miedo a salir hacia afuera sin el burka, sin estas cosas, pero la verdad es que el feminismo islámico también hay que aclarar que es muy distinto al feminismo que conocemos en Occidente. A ver, ¿cómo es eso? Es muy distinto, ¿por qué? Porque es un feminismo que se adecua mucho a la religión musulmana. Y el problema que hay hoy día con el talibán al mando es que en general la ley sharia, lo que quieren ellos poner al mando es una ley que tiene una jurisprudencia musulmana que ha sido interpretada hace siglos por solo hombres y que nunca se le ha invitado a la mujer a participar y a reinterpretar los libros sagrados como son el Corán, como son el Hadith, que es el libro que ve los pensamientos del profeta Muhammad. Y eso es lo que falta hoy en día. Yo creo que la mujer musulmana feminista hoy día está pidiendo que se incorpore a la mujer en la interpretación del Corán y cómo van a ser las leyes que van a plantear los talibanes. Los talibanes han dicho que han invitado a la mujer a participar del gobierno, pero si es eso verdad, ¿realmente van a escuchar lo que quiere decir la mujer y cómo va a comportarse la mujer y qué va a poder hacer si, por ejemplo, tienen derecho a la educación? ¿Cómo va a ser esa educación? Si en el colegio se les va a enseñar lo que se ha enseñado durante los últimos 20 años o si va a ser una educación ligada a la jurisprudencia del talibán, a acercarse todo el rato a todos los lineamientos que dice el Corán de acuerdo a lo que ellos piensan que es correcto. Porque el Corán es un libro antiguísimo que nunca ha cambiado ninguna sola palabra, al revés de, por ejemplo, la Biblia, que ha cambiado durante los años, se le sacan y se le ponen testamentos. En cambio, el Corán siempre se ha mantenido igual y siempre ha sido interpretado igual. Entonces, ahí yo creo que está el desafío de cómo incorporar a la mujer en un Estado que se autodenomina como fundamentalista, Claro. islámico. Yo creo que ahí va el problema. Interesante esto, ¿ah? Cómo, claro, es una generación, 20 años es una generación completa. Y una generación completa que no se va a esconder detrás de la burka o no se va a quedar en su casa por una simple amenaza. Claro, si te amenazan con matarte, probablemente lo tendrán que hacer, pero probablemente tenemos una generación completa de mujeres que sabe el valor de lo que los quieren prohibir, lo que le quieren prohibir los talibanes. Por lo tanto, la pelea va a ser interesante. ¿Y cómo se van a coordinar? ¿Cómo van a dar esa pelea? ¿Y cómo lo van a apoyar también los hombres no talibanes de esa sociedad? Si se van a poner detrás de esta reivindicación de los derechos fundamentales de una mujer, de un ser humano, mujer, ¿no? Y eso está por verse. ¿Que las primeras señales tú las ves positivas en ese sentido? Ahí está la duda. Yo sigo no solo cuentas como de medios internacionales, sino que he tenido la oportunidad de hablar y también sigo cuentas de personas que reportean como una historia, como el día a día ya. Yeah. Y se ve que en general, por lo menos las cuentas que sigo yo, no puedo hablar por todos, es que realmente están todos en contra de este movimiento radical, que no quieren retroceder hacia atrás. Y yo creo que eso al mismo tiempo lleva el progreso que han tenido las mujeres. Ahora bien, yo también creo que hay mucho apoyo hacia los talibanes. Eso tal vez no se refleja en los medios occidentales que nosotros tendemos a leer, pero sí hay apoyo a los talibanes. En el fondo, por algo también, miedo también fue tan fácil llegar ahí. Entonces, es incierto, yo creo que es incierto. No sabemos si el apoyo es real o es de miedo, porque el otro día escuchábamos al periodista Jorge Said, que está allí en Kabul, todos hemos escuchado sus testimonios, decía que el mismo local donde él bajaba a comprarse algo para comer, había una música de un tipo y al día siguiente distinta, y él pregunta y él dice, bueno, es que esta es la música talibana, hay que poner esa música ahora porque
hay que estar un poco con la Nadie ola, sabe. porque no sabemos qué nos puede pasar. Entonces, qué difícil determinar hasta qué punto hay una raigambre profunda en toda la sociedad, bueno, con la etnia de los pastún, que son los talibanes, sabemos, y hasta qué punto es interés por sobrevivencia. Pero bueno, los primeros días hay que mirar, creo yo, no sé qué piensas tú, si este movimiento feminista, apalancado con estos 20 años de progresos y de reivindicaciones de sus derechos, van a ser capaces de soportar la presión que seguramente les va a hacer el talibán. Exacto, esa es la gran incertidumbre que hay hoy día. No se sabe bien qué va a pasar. Como dices tú, hay mucho miedo, entonces no se ven muchas mujeres saliendo de sus casas, no se ve solo hombres en general caminando por las calles. Las mujeres que salen en general salen con burka, se están borrando las imágenes de mujeres de publicidad. Entonces, hay mucha gente que en el fondo se está poniendo el parche antes de la herida, si se puede decir así, porque no se sabe bien qué tipo de gobierno va a existir. No ha habido mayor información de cómo va a ser el gobierno hoy en día. Entonces, por eso es tan importante que qué podemos hacer nosotros como chilenos acá en el fin del mundo, como se dice, es mantenernos alerta y ver y compartir lo que está pasando, mantenernos informados, porque en el fondo hay una presión internacional que se puede hacer a través de redes sociales. Está como este CNN Effect, en que nosotros podemos mantener vivo este tema y así, en el fondo, tener siempre los ojos encima hacia los talibanes para que ellos no hagan algo del día para mañana que cambie todo el sistema que se ha esforzado todos estos años en Sí. progresar. En especial lo digo como en el progreso de la mujer, porque creo que hoy día es dos tercios de la mujer afgana hoy día tienen menos de 30 años, entonces ni siquiera crecieron Lo conocieron, claro. con los talibanes antes, sino que han crecido yendo al colegio, yendo a la universidad, estando en el Parlamento incluso. Hay Sí, creo que 27 escaños en el sí. Parlamento para la Leí mujer. que creo que representa algo así como 15 o el 20% de los escaños en el Congreso de Afganistán está en manos de mujeres. Entonces, Sí. perder eso sería muy, muy, muy ilógico. Gabriela Hagedorn, docente de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo y experta en terrorismo y conflictos del Medio Oriente. Muchísimas gracias por esta conversación y esta mirada del feminismo y el Islam puesta a prueba en un país que está muy tensionado. Gracias, Gabriela. Muchas gracias, que estés Que bien. esté muy bien, buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Aumenta la delincuencia. Bueno, no graves robos evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva, con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl, donde están los contenidos que se han generado en las distintas plataformas de televisión nacional, de TVN. Y Meteorología anuncia un tercer
perder.